Qué cosa maravillosa es desvelarse sabiendo que al día siguiente no te tienes que levantar temprano, que podrás remolonear toda la mañana sin que ningún ruido impertinente te perturbe. Qué maravilla servirte una copa de vino, poner la música fuerte, sola o acompañada, pero libre. Qué rico acomodar los bocaditos, oler cada uno antes de comerlo, sin pausa, pero sin prisa. Luego, el silencio de la mañana y esa sensación de levantarte, pero no, de incorporarte, pero todavía, de encariñarte con tus sábanas ya aclimatadas a tu cuerpo. El goce del tiempo propio, de ese que puedes gastar sin culpas. Mi frase de confort es: me lo merezco. Para esto trabajo, para mí, para engreírme, para poder vivir cómoda. De verdad me lo merezco. Ya me han preguntado varias veces si no quiero casarme y tener hijos. ¿Eres mujer? ¿Mayor de 18 años? No te salvas. No vayas a decir que no. Igual te van a fregar y fregar con el tema. Pero como yo soy un poco buscapleitos, siempre voy y de frente digo: no, no quiero tener hijos. Razón principal: soy libre. No quiero ser responsable de nada más allá de mis fronteras. Quiero dedicarme a madurar, a crecer, a aprender. ¿Qué tendría yo que enseñarle a otra persona? No podría decirles que elegí ser periodista porque realmente creo que así nací. Pero cuando decidí ser reportera, una de las primeras cosas que vino anclada fue: nada de hijos. Algo así como la etiqueta que venía con la chamba. Es indispensable poder decir: yo puedo viajar, sin saber cuándo voy a volver. Pero un día, la vida que me merezco dejó de acomodarme. Si fuera religiosa, diría epifanía. Pero prefiero decir que fue como un golpe de electricidad. De pronto, la casa era demasiado grande, el auto se sentía vacío y las noches demasiado silenciosas. Yo que dije nunca que me sentía cómoda y completa en mi piel, no me reconozco más. Un rayo feroz sonó dentro de mí y una frase salió de mis entrañas: quiero ser mamá, pero quiero más, quiero una familia, así como una necesidad visceral. Cuidado pues que pases por mi puerta, podría ser elegido más veloz que ministro o congresista y con menos preguntas sobre tus calificaciones. Vamos, sé mi esposo, hagamos una familia, quiero ser mamá. Y un día de abril llegó Doménica, la nombré Sol de mi universo. Y entonces descubrí que nunca eres la mamá que pensabas que ibas a ser. No estaba preparada para que las emociones fueran siempre tan exageradas, para sentir pánico desde el primer momento. No estaba preparada para llorar cada uno de los días que mi bebé pasó en la clínica en cuidados intermedios, para torturarme extrayéndome leche en una carrera frenética contra mí misma. La maternidad fue una explosión que me deshizo en 1000 pedazos, que nunca más volverían a juntarse. Hace tan solo un año yo era tan buena para dormir. Por estos días solo veo el valor en cada uno de los minutos que paso al lado de mi bebé. Que crezca, que esté sana, que florezca. Cada gota de mí se ve en ello. De pronto, los días se dividen entre el amor tan intenso que me duele, los cuidados y la culpa. Cada cosa que mi bebé necesita, la necesita de mí. Me avergüenza confesar que alguna vez dije que mi mamá no trabajaba. Perdóname, ma, y gracias por responder cada una de mis llamadas y cruzar toda la ciudad para venir a calmar mis angustias y miedos. Mamá también necesita de su propia mamá, una cadena de cuidados para mantener con vida a una pequeña persona. Conmigo duerme mejor, es mi leche su mayor alimento. Solo yo sé cómo le gusta el agua de la tina. De tanto repetírmelo se hizo realidad y un día por fin me sentí competente. Ese mismo día dije: no tendré más hijos. Pero la vida está llena de giros inesperados. Y así ocurrió. En medio de la dolorosa ruptura de mi matrimonio, estaba embarazada por segunda vez. Ahí, de pie, con una barriga de 5 meses y una hija de 3 años, frente a una casa vacía. 2 hijos pequeños y una adulta a cargo, sin duda es una mala ecuación. Su energía en contraste de mi agotamiento.
el posparto, el posdivorcio, la enorme responsabilidad. Entonces supe lo que eran interminables noches de angustia. Ya no me acuerdo el sabor de ese vino. No hay música, con suerte no hay llanto, pero ya saben que con 2 niños en casa casi nunca hay suerte. Pero dentro de una vida caben muchas. Y las piezas que volaron tras la explosión no vuelven al mismo lugar, pero se acomodan. Gracias, Cayetano, por llegar y recomponerme. Tu amor me salvó. Pero luego tocaba volver al trabajo, dejar a los niños, y entonces mi madre, las tías, las nanas. Tantas espaldas de mujer soportando las labores de cuidado que permiten que gire el mundo. Mi mundo giraba por ellas. Ya saben, ese trabajo invisible, ese por el que nadie paga. ¿Alguna de sus madres o abuelas recibió un sueldo o una pensión por cuidarlos, criarlos y hacerlos personas durante todas sus vidas? Las labores de cuidado de niños, ancianos o personas con discapacidad son justamente parte de ese trabajo invisible y no remunerado que es realizado mayoritariamente por mujeres. Ese trabajo no remunerado a nivel mundial representa el 9% del Producto Bruto Interno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. En términos de horas dedicadas a la semana, según ONU Mujeres, se estima que invertimos 3 veces más horas que los hombres para el desarrollo de esas actividades. Pero yo sé que me van a decir que los hombres ahora participan más, y es cierto. Desde el año 1997 al 2012, la brecha de género ha disminuido en 7 minutos diarios. Ya saben, 7 minutos más al día para nosotras. Una ducha como mucho. Bueno, sobre ese trabajo invisible se sostenía la vida de muchas mujeres, en un equilibrio precario que no estaba preparado para un giro fatal de la historia. Un virus contagioso nos obligó a encerrarnos. El mundo cerró sus puertas y nos quedamos con todo el peso sobre los hombros y ahora solas. Las redes que nos sostenían debían cortarse por completo. Sin colegios, sin ayuda en casa, sin guarderías. ¿Cómo haces tú para trabajar sin ninguna red de cuidados? ¿Cómo puedes seguir las clases virtuales, tu trabajo, tus reuniones y hacer las compras para tener comida en casa? ¿Puede la sociedad funcionar sin esa red de cuidados? Primera realidad para mí, sin ayuda en casa no puedo trabajar. Entonces, nuevamente las espaldas de mujeres sosteniendo al mundo. Yo tuve que volver a la casa de mi mamá, pedirle refugio. Y esas 2 semanas que se convertían 15 días más y otros 15 días más. La pijamada se fue prolongando y convirtiéndose en un campamento, en innumerables noches durmiendo con 2 pequeños en un colchón inflable, viendo películas en una laptop y jugando a las sombras de animales con las manos. Los niños son seres maravillosos. Doménica y Cayetano fueron mis maestros para aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Ellos se acomodan a todo, pero los adultos no. Nos cuesta mucho más. Aún en medio de esa angustia, descubrí que era afortunada. Yo tuve una red de cuidados y apoyo. Tuve a mi madre para cuidar a los niños cuando salía en jornadas de trabajo de 12 horas, vestida como astronauta y embargada de miedos. Pero miles de mujeres con labores de cuidado no tuvieron a nadie. Es por eso que la tasa de participación laboral de mujeres cayó hasta un 45%. En los meses de pandemia se han retrocedido 16 años en participación laboral femenina. Sin colegios, sin guarderías, sin apoyo en casa. Entonces, en el silencio de la cuarentena, me detuve a pensar en aquellas historias que vi como periodista. Recordé la historia de la doctora que trae niños al mundo en medio de tanta muerte, que no ve a su única nieta hace meses, que está aislada para proteger a su familia de los contagios. Pensé también en las enfermeras que morían de terror cuando regresaban a casa a preparar la comida para sus hijos, porque después de infinitas horas de guardia, las labores en casa no desaparecen. Cada vez que iba a trabajar, estaban ahí también las señoras de limpieza, las más invisibles entre las trabajadoras esenciales, las más expuestas, las más recias, las que se despiertan de madrugada para dejar cocinada la comida para sus niños, que ojalá sean lo suficientemente grandes para estar solos mientras ellas regresan.
conversar con ellas, enmascaradas todas, con miedo y cansadas, era descubrir que muchas de nuestras angustias parten del mismo lugar, porque incluso en medio del terror estábamos pensando siempre en nuestros hijos. Quizás la pandemia nos ha dañado de una manera que aún no logramos procesar. Nos ha puesto frente al espejo de nuestros miedos, pero también frente a la realidad de lo desigual que se reparte el peso de las labores de cuidado en el mundo. Yo, Lía Sacín Gavancho, periodista de profesión, feminista y luchadora, he vivido muchas vidas en 36 años. Fui una exitosa soltera, fui esposa y madre, divorciada y embarazada. Fui sobreviviente de la pandemia con 2 niños. Todas esas vidas me trajeron hasta aquí. Y pues hoy soy la que ven, con los kilos, las ojeras y la salud mental de quien siempre anda debiendo horas de sueño. Pero soy una sobreviviente porque fue el amor el que tejió una red que me sostuvo. Pero así como creo en el amor, creo también en que no podemos seguir ignorando el trabajo invisible que mantiene al mundo girando. Creo que es el momento de dar el gran salto hacia algo tan sencillo que parece increíble tener que decirlo. Igualdad en la carga de trabajo no remunerado. Porque en el día a día, en los hogares, en la crianza de los niños o el cuidado de los ancianos, hay muchísimo trabajo invisible que descansa mayoritariamente en las espaldas de mujeres, por las millones que murieron sin ser reconocidas. Ellas no necesitan un homenaje, necesitan que las cosas cambien. Con esa fuerza les propongo transformar el hogar que se merecen todas esas mujeres que lo sostienen. Por nosotras, pero en especial por las que se van yendo y por las que vienen detrás.